Gracias por acompañarnos en este evento tan especial. Hoy nos encontramos aquí para embarcarnos juntos en un viaje que trasciende las fronteras de lo cotidiano, para adentrarnos en el mundo de Rosa Valdivia. Es un honor para mí compartir este momento con mi amigo, el maestro Sergio Hermín, y con cada uno de ustedes, verdaderos amantes de la literatura y cómplices en esta aventura literaria. Este libro es el fruto de años de dedicación, de jornadas llenas de inspiración, pero también de retos. Cada capítulo, cada personaje, cada giro en la trama han sido cuidadosamente tejidos para llevarnos a un mundo donde lo imposible se convierte en posible, donde las palabras tienen el poder de transformar nuestra realidad. Esta obra es una invitación a mirar la vida desde una perspectiva diferente, a cuestionar lo que damos por sentado y encontrar belleza en los momentos más inesperados. Espero que al leerlo encuentren ecos de sus propias vidas y se vean inspirados a reflexionar sobre su propio camino. Gracias por asistir nuevamente. Damos la bienvenida y gracias por su hospitalidad a la maestra Laura Elizabeth Bello Reyes, al doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, al maestro Adrián Aridaín Vázquez Parra, y al amigo de todos nosotros, el maestro Sergio Hermín Vázquez. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra y agradecer la presencia de la maestra Laura Elizabeth Bello Reyes. Es subdirectora de Educación Continua y a Distancia del Colegio de Veracruz. Tiene la maestría en Gobierno, también tiene la maestría en Ciencias de la Educación y la Comunicación, licenciada en Comercio Exterior. Cuenta con los diplomados en Administración Pública y Derecho, diplomado en Docencia, así como un diplomado en el nuevo sistema de justicia laboral en México. Con ustedes, la maestra Laura Elizabeth Bello Reyes. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí esta tarde con todos ustedes como comentarista en la presentación del libro Rosa Valdivia. Una obra literaria que, aunque en formato de cuento, se despliega con la profundidad de una noveleta. Escrita por Sergio Hermín Vázquez Muñoz, esta narrativa no solo retrata las costumbres y la condición humana, sino que también nos sitúa en el epicentro de un conflicto atemporal, el choque entre tradición y los nuevos valores emergentes. Uno de los aspectos más conmovedores de esta obra es la manera sutil pero contundente con la que se aborda un problema de gran urgencia en nuestros días, la violencia que sufren las mujeres. Rosa Valdivia nos invita a reflexionar sobre cómo estas tensiones, muchas veces invisibles, afectan la vida de las mujeres y cómo la tradición puede ser un refugio como una trampa. No quiero adelantar más, porque deseo que cada uno de ustedes disfrute esta lectura como yo lo he hecho, descubriendo sus diversas capas y matices, y es importante señalar que este no es el único tema que se aborda en la obra. La riqueza narrativa de Hermín Vázquez nos plantea también una mirada crítica sobre la transformación de la sociedad, los dilemas humanos y las decisiones personales que forjan el destino. Aprovecho también para reconocer y saludar a los demás participantes que hoy nos acompañan en esta presentación. Su presencia y apoyo enriquecen este espacio. Y es privilegio compartir este momento en un evento que reafirma el compromiso del Colegio de Veracruz para promover la literatura como parte fundamental de una formación integral acorde a los tiempos en que vivimos.
La literatura nos permite cuestionar y entender el mundo desde una perspectiva más amplia y humana. Y hoy celebramos justamente esa capacidad de reflexión y transformación. Muchas gracias por estar aquí y que disfruten de esta magnífica obra. Muchísimas gracias, maestra. Es para mí un honor presentarles la intervención de parte del doctor Rafael Martínez Alarcón, candidato a doctor en la Facultad de Geografía e Historia, maestría en Historia de América por la Universidad Internacional de Andalucía, un título de especialista en comunicación y gestión política por parte de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Historia, egresado de la Universidad Veracruzana, miembro del Consejo de Crónica de Jalapa, miembro del número de la Academia Mexicana de la Educación, docente en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, docente en la Facultad de Antropología, Historia, Economía y Geografía de la Universidad Veracruzana, fundador desde el 2005 de la hoy Universidad Popular Autónoma de Veracruz, directora estatal de Veracruz de Prensa América desde el 2015, así como de innumerables diplomados dentro y fuera del país. Por favor, un aplauso. Tanta información. Bueno, tenemos que agradecer al Colegio de Veracruz, al rector, al nuevo rector, el espacio que hoy alberga esta presentación de un libro de cuentos. Siempre es emocionante tener la primicia de alguna obra literaria. Ese es el caso que Rosa Valdivia me la leí en una sentada. Me causó muchísimas preguntas, ¿no? Más allá de la literatura, yo encontraba, tiene un trabajo antropológico, sociológico, y ver cómo Sergio Armin tiene un buen trabajo de taller de cuento, ¿no? Se nota que ha ido al taller, que cada párrafo, cada palabra, los personajes, cómo los utiliza, pocos personajes, pocos nombres, Rosa, Lencho, su hermano Silvano, luego los otros personajes aparecen el narrador, y eso me gustó mucho, ¿no? Para hacer un cuento, y luego muchas veces el cuentista, el literato, en esa tradición del boom latinoamericano de los años 60, te pierdes con tantos personajes y ya no sabes quién es quién, y aquí todo es muy claro, ¿no? El personaje principal, sus padres, el marido, los hermanos, el amigo, el vecino, y eso me gustó mucho, porque va siguiendo muy bien la trama. Efectivamente, como decía la maestra Laura, es un tema lacerante en las sociedades latinoamericanas. Rosa Valdivia sigue vigente. Quién sabe cuántos pueblos, cuántas colonias de esta ciudad hay una Rosa Valdivia. Y eso es lo que me llamó la atención de ver lo vigente de este cuento. Este cuento a mí me ubicaba en algún momento en la Veracruz, con la hoy famosa Colonia 9 de Abril. Por desgracia se perdió una familia que seguramente usted compare
de esa familia, porque esa familia no el descuido de Semas, ¿no? Entonces, a mí esta Rosa Valdivia, ignorante, esta Rosa Valdivia, sumisa, que sigue la tradición, ¿no? No importa si sea campesina, si sea en el medio urbano. ¿Cuántas Rosas Valdivias hoy están sometidas a esa tradición feminista? Si bien es cierto que estamos a 50 años de esta Conferencia Mundial de las Mujeres en México, que estamos a casi también 40 años de las primeras celebraciones del Día Internacional de la Mujer en nuestro país, pues sigue esta violencia, sigue, y además felicito a Sergio Ramírez porque la trabaja magistralmente, ¿no? Como decía Hernández Viveros, uno de los cuentistas de nuestra ciudad de Jalapa, uno va leyendo y uno va respirando al ritmo de cada párrafo, de cada momento que nos plasma aquí el autor. Y bueno, también me hizo recordar que hace 40 años el ayuntamiento de Jalapa encabezaba Ignacio González Rebolledo, que también fue rector de esta casa, y su síndico Armando Pérez de la Luz le hicieron un homenaje a Edmundo Valadez, al famoso cuentista, el autor de La muerte no tiene permiso, pero sobre todo era el director de una revista que se llamaba El Cuento, y que hay miles y miles de cuentos publicados, cientos de autores, noveles y consagrados publicaban en esa revista que yo consumí en mis mocedades. Y bueno, decía yo, Sergio Ramírez se suma a una gran gala de cuentistas veracruzanos, ya desde finales del siglo XIX, a Rafael Delgado, también me acordaba a Sergio Galindo, a Hernández Vivero, a muchísima gente que ha hecho del cuento su primer espacio en la literatura, para luego saltar a la novela, ¿no? Entonces, tenemos por ahí en la Universidad Veracruzana una antología del cuento veracruzano, un pequeño libro de los años 70. Luego, Hernández Viveros, en su revista Cultura de Veracruz, hace otro recuento de los cuentistas veracruzanos, y ahí hay también una gama de jóvenes como Magali Velasco Vargas, y dice yo, necesitamos los críticos de la literatura hacer ya la antología de los cuentistas de este siglo XXI, ¿no? Ya estamos casi en el primer cuarto del siglo XXI, y seguramente se me escapan las nuevas generaciones de los cuentistas, ¿no? Uno ya como veterano, pues ya te acuerdas ahora sí los de tu generación, ¿no? De un Juan Vicente Melo, de toda esta gente que Rafael Antunes, que ya es todo uno de los consagrados de la literatura veracruzana, y que también empezó por el cuento. Yo le auguro a Sergio un futuro prometedor en la literatura. Entiendo que es una edición de tu propio peculio, ¿no? Es una edición de autor. Lamentablemente ya las instituciones poco publican. La Universidad Veracruzana, tienes que tener mucha paciencia y ser muy joven, porque si te toca que te publican ya por el 2070, no tienes suerte, ¿no? O que fueras familiar del rector. Entonces, qué bueno que
toda esta generación de jóvenes que no esperan al Estado que les venga a publicar, sino que tienen que invertirle, ¿no? Y eso también me recuerda en 1946, Gonzalo Aguirre Beltrán, su primera obra, él la tuvo que financiar hace 70 y tantos años. Entonces, ahora que no hay recursos para la cultura, ahora que el Estado está incumpliendo unas obligaciones, y ¿de qué sirve que está el Fondo de Cultura Económica? Está en manos de un guerrillero, pero alguien que piensa que todavía vive, pues es tal, y todavía quiere cantar la internacional. Entonces es muy lamentable que Paco Ignacio Taibo ande en ese ambiente, ¿no? Si no es una producción roja, no le interesa al Fondo de Cultura, que acaba de cumplir 90 años, nuestra máxima institución editorial. Y bueno, Rosa Valdivia está viva en Jalapa, en cada rincón de este país está esta mujer joven, esta mujer que no se le permitió ir a la educación formal, esta mujer que asumió sus roles, que sigue la tradición y dar la vida en una corta edad. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias, doctor. Es un placer poderlo escuchar. A continuación, damos la más cordial bienvenida al maestro Adrián Aridaín Vázquez Parra. El maestro Aridaín es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por el Colegio de Veracruz, maestro en Estudios Internacionales por la misma institución, cursó la licenciatura en Lenguas Extranjeras en la Universidad Veracruzana. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho en la UNAM. Se ha desempeñado en la administración pública y el sector privado como asesor de secretario de despacho, consultor, analista y desarrollador de proyectos de innovación, columnista, conferencista y coach de branding personal e institucional. Colabora como analista junior en la Fundación para la Educación Económica con sede en Santiago de Chile. Maestro Adrián Aridaín Vázquez. Gracias. Buenas tardes a todos, y antes que nada me gustaría mucho agradecer la presencia del público que hoy nos acompaña. Siempre es grato ver en un evento que tiene que ver con la cultura, con la literatura, un público nutrido, porque hay que fomentar y hay que difundir y divulgar la cultura, y principalmente obras de calidad como la que hoy presentamos, Rosa Valdivia, de mi amigo Sergio Armin, a quien le agradezco su confianza y su deferencia de invitarme a comentar y compartir con ustedes su trabajo, que creo que es un trabajo muy bien realizado, con maestría, que a quienes ya lo leímos, que tenemos la oportunidad, nos ha gustado mucho, y estoy seguro de que les va a gustar mucho a quienes no lo han leído todavía. De igual manera, quiero agradecer al Colegio de Veracruz, esta casa de estudios también que siempre está preocupada y ocupada en promover estos eventos, una relación a la que en lo personal le tengo mucho cariño desde hace 15 años ya, y le agradezco por fomentar estos espacios que a todos nos enriquecen. Agradezco también las muy atinadas participaciones de quienes me han seguido en el uso de la palabra, con sus comentarios que enriquecen bastante esta participación. Y bueno, trataré de ser breve para no robar más tiempo a quien nos interesa escuchar hoy, que es a nuestro autor. Y me gustaría comenzar haciendo énfasis en el poder de la palabra. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que nos cuesta mucho enfocar nuestra atención y dedicar más allá de unos minutos a una lectura. Queremos que todo sea en formato de tweet, en formato de video de TikTok, para que sea breve. Y este libro, Rosa Valdivia, este cuento, que si bien no es tan breve, pero sí lo es, tiene un poder inmenso en el sentido de que transmite un mensaje muy poderoso, nos transmite una realidad, tiene una calidad expresiva muy grande porque nos puede transportar a ese espacio rural que no nos es lejano. Vaya, podemos salir de Jalapa y a 10 minutos vamos a tener esas condiciones yendo hacia San Miguel del Soldado, por ejemplo, yendo hacia Coatepec y esa región. Es una realidad tan cercana a nosotros, pero que la podemos encontrar aquí y que nos va a transmitir esas emociones y esas ideas que vive Rosa, y
que desafortunadamente, también ahí radica el poder de la palabra, transmite un mensaje de una problemática que vivimos hoy en día, que no es nueva, que se ha venido trasladando de generación en generación, del rezago, el abandono y todos los retos que enfrentan mujeres, niñas, mujeres adultas, mujeres jóvenes en su día a día, cuando son privadas de derechos, cuando son privadas de la capacidad de ser felices, de sonreír. Lo dice la obra. Rosa tiene un poco de esparcimiento y de felicidad cuando puede ver una telenovela a través de la televisión que le compró su marido, pero más allá de eso son muy pocos, prácticamente escasos los momentos que tiene de felicidad. Y lamentablemente es una situación que vivimos todos los días, en pleno siglo XXI, como lo hemos comentado, en donde aún tenemos mucho, y como sociedad tenemos una gran deuda para con las mujeres. Y tenemos que trabajar mucho, más allá de las medidas afirmativas, por ejemplo, en brindarles esa igualdad real en los hechos, no solo en la teoría, no solo en la ley, sino en los hechos. Y me refiero a una igualdad jurídica, económica, pero también una igualdad para poder soñar y para poder alcanzar esos sueños y esas metas. Y Rosa Valdivia lo que nos permite es sentir eso, sentir esa situación que vive un personaje, si bien en este caso ficticio, pero que es la historia, como dice el doctor, de muchísimas Rosas Valdivias en nuestras colonias y en nuestras comunidades. Entonces, este es un mensaje breve, pero muy poderoso, y desarrollado con una gran maestría, una capacidad expresiva para envolvernos en el ambiente, casi oler esas tortillas que menciona que le preparaba Rosa y su mamá a su padre, y después Rosa a su marido, y los frijoles, y seguramente todos hemos ido a algún lugar, o en nuestra misma casa, tener la ropa tendida, ¿no? Cuando la lavaba nuestra madre, nuestras abuelas. Es un cuento que contiene toda esa información y todas esas vivencias que además son parte y están arraigadas mucho en nuestra cultura mexicana, latinoamericana, pero que simbolizan, y no quiero dejar de recalcar, esa deuda que tenemos como sociedad para con un sector de nuestra población, que son las mujeres, que además son un sector altamente capacitado, con una gran fuerza económica, laboral, creativa. Básicamente, si ponemos en una situación de desigualdad de las mujeres, es como si la sociedad se cortara una pierna, por todo lo que aportan, no solo en el sector académico, laboral, también en el cultural, en la producción, de todo lo que nos podamos imaginar. Entonces creo, y como les comentaba, hoy en día que tenemos una capacidad muy limitada para centrar nuestra atención y dedicar menos de una hora a leer una obra, creo que este es un excelente cuento para también inducir a la comunidad a esa cultura de la lectura y para desarrollar el gusto por una obra que es de mucha calidad, y por qué no, para un horizonte mucho más amplio de obras, como La Cosecha, por ejemplo, otra obra de nuestro autor, que también invito a quien no tiene la oportunidad pues, a conocerla, porque es una obra de igual calidad. Entonces, es una invitación a la lectura, es una invitación a que sigamos luchando como sociedad para que todos los seres humanos, sin distinción, tengamos igualdad de condiciones y para fomentar estos espacios. Hoy es muy grato ver una audiencia nutrida y pues ahora sí como eran antes las reuniones de Tupperware, ¿no? Para la otra, cada quien debemos traer más gente, ¿no? Para que estos espacios sigan creciendo y cada vez esta obra y este cuento llegue a más personas, pero también esa capacidad de sentir lo que están sintiendo los demás y de conocer las problemáticas y los retos que mucha gente enfrenta, podamos todos contribuir de alguna manera para poder vencer esas barreras que aún no se tienen como sociedad. Y bueno, no me quiero extender mucho, quiero que escuchemos a nuestro autor y los mensajes que me han cedido en la palabra han sido muy valiosos. Y esa sería mi participación y mi invitación para que todos podamos leer y difundir Rosa Valdivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Adrián, por su grata y apreciada participación. En estos momentos escucharemos nuevamente a la maestra Laura para dar lectura a las imágenes del maestro Sergio Vázquez Muñoz. Gracias. El maestro Sergio Hermín Vázquez Muñoz es egresado de la licenciatura en Gestión y Administración Municipal por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en el periodo 2006-2009. También cursó la maestría en Gobierno y Administración Pública en el periodo 2016-2018
Cuenta con estudios en literatura y pedagogía, además del diplomado en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Hernán Cortés en el año 2002 y el diplomado en Gobierno Municipal y Participación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en el 2007. En el año 2009 participó en el Seminario Internacional de Políticas Públicas y Gestión Local, convocado por la Universidad de Alicante, España, en colaboración con el Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz. Ha incursionado en la educación, la literatura, el periodismo cultural y la administración pública. En el año 2002 obtiene la distinción como mejor docente. Esta distinción fue otorgada por el Instituto de Capacitación de Recursos Humanos y el reconocimiento por sus aportaciones a la calidad en la educación superior, otorgado por la Universidad Hernán Cortés. En el tema literario recibe en 2 ocasiones, en el año de 1994 y 1995, la beca del Programa de Estímulos a la Creación, gestionada por el Instituto Veracruzano de Cultura en la disciplina de Letras y Cuento. Ha tenido intervención en encuentros de escritores en varias ciudades del país. También ha colaborado y participado en espacios radiofónicos dentro de Radio Teocelo, Radio V, Radio Guayacocotla y RTV, Radio Más. También fue jefe del área de comunicación social de la empresa Diconsa Veracruz. Es coeditor de la colección Artífices, serie de entrevistas realizadas a personajes con trayectoria en alguna expresión del arte. Es autor de los siguientes libros: La cosecha, Rosa Valdivia, Manual del Ciudadano Sustentable, Arráncame un orgasmo, Oralia, Lombera, Reyes y Amores Efímeros. Cuenta también con la certificación en la enseñanza de la historia del arte por Realia, el Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, obtenida en el año 2023-2024. También colabora semanalmente con artículos de opinión y entrevistas en los portales electrónicos Oye Veracruz, Alcalá Noticias, Encuentro Informativo, Hoy Jalapa y Espejo del Poder. Actualmente dirige el sello editorial Amores Efímeros y Ediciones Sempiternas. Le damos un fuerte aplauso al autor. Quiero comenzar por el tema de la gratitud. Agradezco al Colegio de Veracruz, en la persona de la maestra Laura, en la persona del doctor Ángel Rafael. Agradezco también a mi amigo el maestro Adrián. Agradezco a Vitalis, mi amigo, mi compañero, pero en especial quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Y vale la pena que lo identifique, porque, insisto, es un tema de gratitud. Gracias al Comité Directivo Secretario del PRI, en la persona del maestro Adolfo, y de todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Quisiera mencionar de uno por uno, pero también hay que respetar los tiempos del colegio, pero también tengo que hacer mención de mis compañeros de Real, el Instituto Veracruzano para Estudios en Arte, de los colectivos de literatura que representa James Fernández. Quiero agradecer también a quienes hemos compartido el tema docente, maestra Cecilia. Y bueno, a todos quisiera yo agradecer, mi amigo zapatense. Gracias a todos, de verdad, y yo quisiera de verdad expresar un agradecimiento personal a cada uno. También quiero hacer una mención especial en el tema de la gratitud. Y le quiero pedir a mi amiga Eugenia que por favor sea portadora de este mensaje a Oralia Lombera Reyes, quien a final de cuentas estos ejercicios han sido posibles gracias a su acompañamiento, a su presencia, a su apoyo, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por favor, Eugenia, ayúdame a transmitir ese mensaje. Y bueno, en el tema de querer
presentarme ante ustedes y presentar el documento que hoy platicamos. Que por cierto, las palabras de todos los panelistas han sido muy generosas, de verdad muchísimas gracias, porque finalmente motiva, alienta y fortalece el trabajo literario. Sabemos que el trabajo literario no es tan buscado, no es tan respaldado. Bueno, los casos que mencionó el doctor, pues se han tenido que topar con piedra varias veces. Y bueno, hay otras situaciones que institucionalmente no favorecen y no acompañan. Pero bueno, regresando al tema del libro, en esencia, como bien lo comentaron quienes me antecedieron, es una historia de una jovencita que por azares del destino debe de casarse muy joven. Y en ese trayecto ella sufre diversas situaciones de violencia. Aunque en estos últimos años hay como que esas expresiones a favor del feminismo, de los tipos de violencias. Actualmente hay todo un abecedario de las violencias que hay contra la mujer. Y bueno, podría ahorita mencionar todas, pero curiosamente todas esas violencias dejan fuera a personajes como Rosa, que es una niña o una jovencita muy niña que finalmente se enfrenta a situaciones de violencia tanto en su casa, de su papá, de su mamá, después de su esposo. Y esas violencias, pues ahorita ya están tipificadas, pero aunque estén tipificadas, aunque haya leyes que lo respalden, por ejemplo, me tocó también ser ponente cuando se dio mucha difusión al tema de la ley para una vida libre de violencia a las mujeres. Aunque haya todas esas situaciones legales, las personas que viven en medios rurales siguen estando desprotegidas. ¿Qué hace el feminismo? Vemos que hay acciones muy radicales en algunos sentidos, en algunos casos, en algunos sectores, y finalmente los casos siguen existiendo. ¿Qué quiero decir? Que finalmente este ejercicio, que como bien lo comentaban, es un tema de reflexión, más que en todo caso literario, gracias por las menciones, es un ejercicio de reflexión para quienes en algún momento hagan el favor de leerlo, y en este caso ustedes hoy que están presentes. Les voy a platicar una historia muy breve. Hace muchos años tuve oportunidad de ir a la UNAM, también un tema parecido, y en aquel tiempo en vez de libros nos presentaron videos, y uno de esos videos estaba en aquel momento muy de moda el tema del aborto. Entonces el video se trataba el que propuso era muchas muñecas bañadas en sangre. A mí la verdad no me gustó el video y duraba horrores, o sea, todo el tiempo, los 25 minutos que duraba el video era eso, imágenes de muñecas con sangre. Después hizo la explicación y fue muy elocuente y quizás muy coherente, pero a mí no me gustó. Lo mismo puede pasar con el libro. Puede gustar o no puede gustar. Esta propuesta puede gustar o no puede gustar, puede sensibilizar o no lo puede hacer, pero finalmente es un grano de arena en ese panorama, en ese esquema a favor de la erradicación de estas violencias que, insisto, vivimos nosotros, sobre todo en medio rural, y que es esa voz a favor de todas esas jovencitas, de todas esas mujeres, de todas esas niñas que por las razones de sus circunstancias se necesitan enfrentar a esas condiciones. Con el permiso de ustedes voy a leer una partecita para que sepan de lo que estamos hablando, y con eso yo agradecería el favor de su presencia. Cuando conocí a Rosa, vivía con sus papás y sus dos hermanos en la casa que estaba atrás de la nuestra. Compartíamos con ellos el dinero de los terrenos, pues en ese tiempo no había división.
El límite era una hilera de plantas e izotes que mi mamá sembró casi en cuanto llegamos. Cada familia sabía hasta dónde llegaba su propiedad y en función de eso cada quien organizaba su vida a su manera, aunque de alguna forma en todos había coincidencias. Por ejemplo, parecía que las mamás se ponían de acuerdo en lavar la ropa a la misma hora y ponerla a secar en los tendederos dispuestos en los patios, porque cuando regresábamos de la escuela había ropa colgada por todos lados, sábanas y cobijas de las que aún escurría agua, y así lo mismo en cada patio, de cada solar, de cada casa, de cada familia. No usábamos los espacios donde en un futuro serían las calles, pues era fácil cruzar de un terreno a otro, pasando entre la ropa mojada, en donde usábamos la cara para refrescarnos y hasta tragábamos algunas gotas del agua sabor a jabón que se desprendía de las orillas de las playeras, las camisas o los pantalones. No había mucha diferencia en días de calor, de frío o de lluvia. Las rutinas cambiaban poco a poco o nada. Rosa no iba a la escuela. Se quedaba siempre ayudando a su mamá en todos los quehaceres, por lo que más de una vez nos regañó al vernos tallar la cara entre la ropa recién lavada. Ella tenía en ese tiempo 15 años de edad. Era la hermana de Negra. El mayor era Silvano, que, en palabras de su mamá, había nacido por retraso mental y era quien nos seguía a todos lados, pero nunca participaba en nada. Solo nos observaba a lo lejos, a veces haciendo unos gestos, otras sentando y muchas más enojándose con nosotros. Lencho, el menor, era mi compañero en la escuela y con quien yo convivía todas las tardes por ser mi vecino próximo. Rosa no sabía leer ni escribir. Su papá había dispuesto que no fuera a la escuela a perder tiempo. Según él, pues tenía muchas cosas que hacer en casa junto a su mamá. Las dos se levantaban muy temprano, como a las 5 de la mañana, antes que todos, a encender la lumbre del fogón, recoger la masa para las tortillas que habían llevado al molino la noche anterior, hacer el café de olla, preparar el bastimento que el papá se llevaría al trabajo para almorzar y comer, y finalmente dar de desayunar al papá, a Silvano y a Lencho, para que cada uno se dispusiera a sus labores. Una vez que ellos se habían ido a lo suyo, el papá al trabajo, Lencho a la escuela y Silvano a seguir a Lencho para esperarlo fuera de la escuela, ellas desayunaban, lavaban los trastes que se habían usado y se disponían a cumplir con su rutina diaria: sacudir y tender las camas, juntar la ropa sucia, barrer la casa y el patio, buscar leña en las fincas cercanas, dar de comer a sus gallinas, lavar y tender la ropa, hacer café de olla, empezar a hacer la comida, y todo esto antes del mediodía, pues cuando Lencho y Silvano llegaban de la escuela, ya les esperaba un plato de sopa caliente, frijoles, salsa, café y tortillas hechas a mano. Ellos comían y se iban, Lencho a hacer la tarea, Silvano a acompañarlo, para después pasar por mí y estar toda la tarde juntos. Pues hasta aquí la lectura. Pasamos, si ustedes lo permiten, a algún cuestionamiento, un planteamiento, un comentario, para pues, poder interactuar con los panelistas, con un servidor, quienes ustedes quieran intervenir. Y muchísimas gracias por su presencia. Sí, doctor. A mí se me olvidó, todo con ese ejemplo, pero a mí se me antojó, este es un guión para un video, un documental, es muy plástica tu literatura, sabes reflejar el momento, entonces a lo mejor pulir un poco, buscar para hacer el documental, porque cada frase que tienes es muy fotográfico que cuento para el video. Gracias, doctor. Bueno, retomando su idea, y hace rato que mencionaba el tema de la edición de autor, efectivamente es una edición de autor, porque lamentablemente en las casas editoriales no aperturan para cuentistas, para gente que no tiene, según ellos, el perfil o en todo caso la calidad literaria para poder imprimirlos o publicarlos.
y incluyo ahí hasta la propia Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces, sí, doctor, gracias. Esto da pie para, bueno, muchísimas actividades. Se han hecho algunos otros foros, se han hecho otras presentaciones, pero finalmente el tema efectivamente da para mucho. Yo lo he compartido con gente que se dedica a temas feministas, a temas de defensa de los derechos de la mujer, a temas de derechos humanos, y ahí están las propuestas. Ha detonado, sí, ha detonado, aunque no como se esperaba, pero bueno, afortunadamente hay algunos, ha hecho algún eco en algunas instituciones. ¿Alguien más que quiera opinar? Dice yo. A la una. Calle Guadalajara. Ok, entonces como dicen las películas, todo está dicho. Pues muchísimas gracias por el favor de su presencia. Hay tres avisos parroquiales, si me lo permiten. El primero de ellos, el día 21 de septiembre, sábado a las 12 horas, se va a llevar a cabo un foro, pero ya no de Rosa Valdivia, ahora es sobre el medio ambiente, a propósito de un libro mío que se llama Manual de Ciudadano Sustentable. Es en ese caso sobre la defensa del medio ambiente. Y se va a hacer también aquí el foro sábado 21, 12 del día, Colegios de Dios. Ese es un aviso. El otro aviso, y ese es comercial, este libro más otros de mi autoría están a la venta, en la entrada, pues como bien dicen es una editorial de autor, entonces pues hay que pedalearle. El autógrafo es gratis. El autógrafo no se cobra y puede ser autografiado por todos los que estamos acá. Entonces, ahí está, creo que son 5, bueno, ejemplares varios, pero 5 títulos diferentes, y como dicen en el rancho, por quien lleve gusto, ahí están. Y nuevamente, aunque me escuche reiterativo, gracias a los panelistas, gracias a ustedes. Hay un vinito de honor, como se acostumbra.